escuchar, supongo que por las gaitas. Venimos de Porriño y de Porriño vamos y nos vamos hacia África con este tema que vamos a interpretar ahora, que se titula Las Africanas Praias. Das africanas praias veciñas, como costuman, retornarán as amabres e doces anduviñas, e polo bardo preguntarán. Mais os curtos son de os pinos, queixas e soen, o vento sual sabedores dos seus destinos. Calquén teme decir mala nova, nada dirá. Las africanas praias, suelala, 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 suelala. Las africanas praias,
Muchas gracias. Y después de esta muñeira de música popular de Galicia, tocada con este instrumento que hasta hace no mucho tiempo estaba prácticamente olvidado y se llama charrasco, pues después de eso tocamos música más relajada, un vals que se llama La hija de Demetrio.
flores que me matou foi unha flor de muías. Contestei sen alento como a quen lle fuxe a vida. Civiles non aprendades porque entón eu perdo a vida. Se prendedes esa flor, cortades a vida miña. Preguntaranme os pasantes que ian na deserta vía. Preguntaranme quen fora o puñal que me ferira. As flores teñen puñales pra poder tirar a vida e deixaronme ali solo na miña triste agonía. Preguntaranme os pasantes que ian na deserta vía. Preguntaranme quen fora o puñal que me ferira. As flores teñen puñales pra poder tirar a vida e deixaronme ali solo na miña triste agonía. Seguro que os apetece bailar un poquillo. Pues esto es un tema que se puede bailar, aunque no necesariamente, y se llama Aventura dos Pipelines, la aventura de los pipelines.
Desde su formación en 1980, Nalúa siempre ha perseguido un objetivo concreto: recuperar las raíces de la música gallega. Desde entonces han divulgado canciones tradicionales, a la vez que se han inspirado en ellas para crear sus propias composiciones. Considerado como un puente que une el pasado y el futuro del folclore gallego, el sexteto ha grabado 6 álbumes en los que también tienen cabida otras fuentes musicales, que van desde el pop hasta las influencias celtas, africanas o jazzísticas. A lo largo de su carrera han actuado en escenarios de Portugal, Uruguay, Gran Bretaña, Francia, Italia o Austria. Han aparecido en recopilatorios internacionales junto a artistas de la talla de Alan Stivell o Clannad. Recientemente han publicado Os Tempos Son Chegados, su último disco hasta el momento, en el que mantienen su libertad creativa y su amor por la tradición heredada.